Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Paola Zúñiga y les voy a exponer el análisis del artículo denominado Influencia de las propiedades estructurales y el nivel de peligro en la estimación de pérdidas sísmicas para estructuras de madera en marco ligero. Entonces, en primer lugar, tenemos la síntesis del documento. Entonces, bueno, se tiene que los edificios de madera de marco ligero son el principal tipo de construcción residencial en América del Norte, el cual desde el punto de vista desde la seguridad de la vida, pues desempeña un papel muy bueno, pero puede llegar a ser vulnerable a los daños y a pérdidas posteriores. Cuando la causa de estos daños y las pérdidas son ocasionadas por sismos o por terremotos, aunque su colapso es raro, las pérdidas que se pueden dar, o sea, en cuanto a daños y costos de reparación después de estos fenómenos, son elevados y pueden llevar a la ruina financiera para las personas que son propietarios de viviendas de este tipo. Entonces, eh, bueno, se tiene que la investigación relacionada con la pérdida de estructuras de madera en estos eventos es escasa, pues debido probablemente a la complejidad de la respuesta dinámica, al costo relativamente bajo de un edificio hecho en madera y la contribución significativa a la respuesta sísmica y las pérdidas resultantes de los componentes no estructurales. Entonces, es así como este documento tiene como objetivo investigar cuantitativamente la interacción entre las pérdidas de los edificios de estructura de madera y las principales causas de dicha pérdida, específicamente en el nivel de riesgo sísmico y de las propiedades estructurales. Entonces, ahora como metodología, para examinar las pérdidas inducidas por terremotos en edificios en estructuras de madera, se necesita de un procedimiento integral y pues que estime las pérdidas para evaluar en una variedad de configuraciones estructurales y, y peligros sísmicos las pérdidas. Y pues es por esto que, bueno, se manejan dos tipos de simulaciones, los cuales son la primera que se puede observar a la izquierda, la simulación de pérdida de eventos, la cual se centra en la pérdida de eventos inducida por terremotos y pues es una variable aleatoria en este estudio que representa la pérdida de un edificio determinado a causa de un evento con un nivel de intensidad sísmica predefinido. Entonces, primero, el modelo estructural del edificio se estableció para el análisis de la historia del tiempo. En segundo lugar, las muestras de pérdida del edificio se obtienen mediante el procedimiento de vulnerabilidad basado en el ensamblaje, que evalúa el costo de cada componente dañado en el edificio sobre la base de respuestas estructurales. Pues dichas muestras representan la pérdida de eventos asociada con un solo nivel de intensidad. Esta pérdida esta pérdida se modeló con una distribución controlada de cuatro parámetros y bueno, ahí pues se obtienen los resultados pertinentes. Y pues esto resulta en la probabilidad de colapso completo del edificio bajo la intensidad dada, probabilidad de no tener pérdidas en esta situación de terremoto y pues con una intensidad dada, al igual que la pérdida máxima, la media y la dispersión restantes. Entonces, la segunda simulación es la de pérdidas a largo plazo. Entonces, pues en esta se lleva a cabo cuando la pérdida acumulada durante un determinado periodo de exposición es de interés. Entonces, esta simulación lo que busca es obtener el modelo de distribución para la pérdida de largo plazo. Y pues en este caso, el modelo de vulnerabilidad se combina con modelos de incertidumbre para la ocurrencia e intensidad de los terremotos. Para una ubicación específica, el número total de incidentes sísmicos se puede generar a partir de una distribución de Poisson. Y después, la intensidad de cada evento se genera a partir del modelo de distribución establecido en función de los datos de curva de peligro sísmico para el sitio de construcción que sea de interés. Entonces, una vez ya se generan las muestras de intensidad del modelo de vulnerabilidad, se puede usar para generar distribuciones de pérdida para cada evento, pues del terremoto individual. Y finalmente, la pérdida acumulada se halla sumando las pérdidas individuales juntas, en donde el perfil del riesgo sísmico en el sitio de construcción y pues el tiempo de exposición controlan las pérdidas acumuladas.
Ahora bien, en cuanto al patrón de clavos y el programa y la calidad de la construcción, pues se investigaron tres tipos de patrones de clavos que son comunes en los Estados Unidos, llamados doceavos, que son clavos a lo largo del borde del panel de revestimiento espaciado a 50 milímetros. El segundo, que es 4/12, pues que se ha espaciado de bordes cada 102 milímetros. Y el último, que es de 6/12, espaciado a bordes cada 152 milímetros. Y pues en este estudio los modelos de cizallamiento correspondientes a variantes de malas prácticas de construcción, se modelaron con SAP-Wood NP, que incluía la falta del 20% de los clavos, la falta de una línea de clavos de campo y la falta de una línea de clavos al borde del panel. Entonces, ahora para los resultados. Bueno, el análisis de la vulnerabilidad y la simulación de pérdidas a largo plazo se combinaron para un edificio, pues típico residencial norteamericano con variables, en donde se incluían propiedades estructurales, la calidad de la construcción y el nivel de riesgo sísmico. Ahora bien, la sensibilidad de pérdida inducida por sísmica y parámetros estructurales se dividió en la pérdida del evento, directamente relacionada con las propiedades estructurales y la calidad de la construcción. Y pues la segunda se centró en la pérdida a largo plazo, que varía también con el nivel del riesgo sísmico, siendo así una función de la ubicación del edificio y el tiempo de exposición. Entonces, en primer lugar, en cuanto al comportamiento de pérdida de eventos, se utilizó un conjunto de 20 registros de movimiento de tierra sísmica y se pudo detallar que la variación en el patrón de clavado, así como la calidad en la construcción, dieron como resultado una degradación de los parámetros asociados con la fuerza y rigidez del muelle. Además, los problemas de calidad de la construcción causaron una rigidez promedio y una reducción de la fuerza alrededor del 10 al 20%. El cambio de los patrones de clavo y pues los distintos niveles de calidad de la estructura se redujeron progresivamente del 0 al 70%, donde un factor de reducción del 0% corresponde a una pared ideal con un patrón de clavado de 2/12 y pues que no presenta problemas de construcción. Problemas en la calidad de la construcción. Entonces, 4 componentes dañados se tuvieron en cuenta en la estimación de la pérdida, los cuales fueron las paredes estructurales, las paredes de tabiques, las puertas y las ventanas. Entonces, el costo estimado pues fue realizado a partir de los costos de reparación o de posible reemplazo que se tenga que hacer pues de estos componentes. Entonces, bueno, a partir de los datos obtenidos, se pudo observar que la probabilidad de 0 pérdidas para todos los casos cae a 0 después de 3 grados de intensidad y la probabilidad de colapso aumenta a medida que aumenta la intensidad sísmica para todos los niveles de reducción. Aunque en los edificios con menos reducciones se evidencia un mejor rendimiento, esto pues quiere decir que su probabilidad de colapso es menor que en los edificios más débiles. Bueno, entonces por otro lado, en cuanto a las pérdidas a largo plazo, el entorno de peligro sísmico está condicionado por la ubicación del edificio. Entonces, las pérdidas de sensibilidad, la sensibilidad de las pérdidas se estudia en 3 lugares distintos de Estados Unidos, que pues va desde ubicaciones sismológicamente activas hasta lugares sismológicamente inactivos. Y pues se calculó, ahí podemos observar en la gráfica cuáles fueron los lugares y se calculó la pérdida a largo plazo asociada con la combinación de la ubicación y la calidad de la construcción. Y pues se pudo observar que la influencia de la calidad de la construcción y el patrón de los clavos es insignificante para las zonas de bajo riesgo sísmico, ya que la baja ocurrencia sísmica domina el problema y el valor medio de la pérdida aumenta con el periodo de exposición, pero la relación no es lineal. Entonces, ahora bien, como conclusiones, tenemos que la mitigación de la pérdida asociada por cambios de las propiedades estructurales o la calidad de la construcción es limitada en terremotos que son muy pequeños o muy grandes,
mientras que la pérdida esperada en edificios de ejemplo con distintas configuraciones no se vio afectada significativamente por las propiedades estructurales de los terremotos, bajo pues 3 grados de intensidad. Y pues como se esperaba, el riesgo sísmico afecta en gran medida a largo plazo de la estructura, donde para edificios en regiones sísmicamente activas, las pérdidas son más altas que en las regiones sísmicamente inactivas. Y pues además la reducción de la pérdida por el uso de un patrón de clavado más fuerte fue limitada, especialmente a corto plazo, y pues en regiones sísmicamente inactivas, igualmente. Y pues sin embargo, el uso de una configuración estructural significativamente más fuerte redujo considerablemente las pérdidas esperadas a largo plazo en regiones sismológicamente activas. Y por último, la calidad de la construcción tuvo un impacto significante en la pérdida a largo plazo. Bueno, ahora tenemos el análisis de la bibliografía citada en el documento. Entonces tenemos el análisis de 5 bibliografías que se encuentran en el documento. En primer lugar, tenemos la metodología para la estimación de pérdidas inducidas por terremotos y pues es una aplicación a edificios con estructuras de la madera. Este trabajo fue desarrollado por Pei y Van de Linde en el 2009. Son los mismos autores que realizaron este artículo. Y pues como se mencionó anteriormente, o sea, a partir de este artículo fue que se obtuvo la metodología para estimar las pérdidas inducidas en terremotos en terremotos, como se mencionó anteriormente, a partir de este estudio se obtuvo la metodología para estimar las pérdidas inducidas por terremotos en edificios, pues con estructuras en maderas. Y pues es así como en el estudio realizado por los autores, esto representa un pilar para evaluar las pérdidas a largo plazo y lograr su integración en los enfoques de diseño sistémicos basados en el desempeño. Además, pues resalta que la estimación es compleja, puesto que diferentes fuentes de incertidumbre pueden contribuir al resultado final. Igualmente se resalta que este procedimiento pues es novedoso, puesto que no se había realizado para estructuras en madera dentro de los procedimientos de diseño sistémico basado en el desempeño. Y entonces incorporar las pérdidas económicas dentro de este procedimiento es una novedad. Con base en lo anteriormente mencionado, pues el artículo de estos autores es una aplicación de la metodología que ellos ya habían planteado anteriormente. Entonces, como segundo artículo, como segunda referencia bibliográfica, tenemos el diseño sistémico óptimo de edificios con estructura de acero basado en consideraciones de costo del ciclo de vida. Esto fue realizado por Liu y colaboradores en el 2003. Entonces, este artículo toma como ejemplo, bueno, se toma como un ejemplo de que para edificaciones hechas en acero se realizan procesos de diseño sistémico basado en el desempeño y pues presenta un procedimiento de optimización multiobjetivo para su diseño. Además, se toma en cuenta los costos del ciclo de vida, pues tratando tanto los costos de los materiales iniciales como los costos de los materiales que se dan por el daño sísmico, y pues esto es de por vida para futuras investigaciones. Este documento fue un gran aporte para el diseño, representa un gran aporte para el diseño de estructuras en madera, donde se tengan en cuenta tanto los costos iniciales, como lo hicieron ellos, como los costos de daños sísmicos de por vida, y la complejidad de la construcción medida por un índice de diversidad, que pues este puede ser aplicado a la madera, de forma que tendría que formularse en los estudios que se quieran realizar. Entonces, como ejemplo de este estudio hecho para edificaciones en acero, se toma como novedad el hecho de edificaciones en madera, ya que pues no se habían realizado anteriormente y pues solamente como en la metodología como se expuso anteriormente. Entonces, la tercera referencia bibliográfica, titulada Mejora de la estimación de pérdidas para edificios con estructura de madera, realizado por Porter y colaboradores en el 2002. Entonces, bueno, en este estudio se utilizan diferentes metodologías para el análisis de pérdida de edificios
con estructura de madera, donde principalmente a cada edificio se le realiza un análisis estructural dinámico, pues utilizando historiales de tiempo de movimiento del suelo, bien sean históricos o simulados. Y pues además mencionan que la habitabilidad de los edificios después del terremoto se obtiene a partir de información secundaria. Pues este estudio presenta información limitada pues en cuanto a la explicación de las metodologías y hace falta tener en cuenta más aspectos para la estimación de las pérdidas, así como se usó en el estudio analizado en este trabajo. Como cuarta referencia tenemos el desarrollo de un protocolo de pruebas para estructuras de madera. Entonces, este estudio fue realizado por Krinkler en el 2001 y pues este informe brinda recomendaciones para un protocolo de experimentación en componentes de estructura de madera en cuanto al desarrollo de historiales de carga útiles para observar los modos de falla y pues el desarrollo de ecuaciones de diseño y de modelos analíticos, donde para el estudio que pues está siendo evaluado sirvió como referencia para la metodología del proceso investigativo y en la observación de los datos del análisis dinámico no lineal de los sistemas históricos evaluados, pues sometidos a los movimientos del suelo. Por último, tenemos la incorporación de efectos de acabado no estructural y calidad en la construcción para el diseño de muros de madera. Entonces, este trabajo fue realizado por Kim y Roski en el 2005. Entonces, ya que para la formulación de la metodología se tuvo en cuenta la calidad de la construcción y sus efectos en el desempeño, en compañía de otras variables, este informe sirvió como referencia para la selección de los muros de corte que deben ser tenidos en cuenta según su desempeño en términos de desplazamientos máximos bajo carga sísmica. Además, ilustra cómo debe ser el procesamiento de la información obtenida a partir de las curvas de rendimiento, como se mostraba anteriormente en los resultados de este estudio. También gráfico de diseños y curvas de fragilidad, que pueden ser utilizadas para las aplicaciones de evaluación y de diseño basadas en riesgo, como se hizo pues en el artículo mencionado. Ahora bien, como tercer ítem tenemos las posibles aplicaciones de los resultados. Entonces, bueno, en los trabajos que han sido realizados en el país, no se encontraron artículos que tuvieran, bueno, que fueran similares en cuanto a la metodología y los resultados hallados en el artículo que pues se ha venido estudiando, pero sí se abordaron temáticas relacionadas a este artículo. Tal es el caso del estudio realizado por Cardona y colaboradores en el 2006, donde mencionan que la evaluación de las pérdidas probables y los costos de reconstrucción debido a los terremotos representa un incentivo para que los países busquen opciones de planificación para afrontar el riesgo, pues siendo así, en el marco del programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal en Colombia, apoyado por el Banco Mundial, y el Plan de Acción del Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la gestión del riesgo en las Américas, se desarrolló un modelo pues específico de riesgo catastrófico. Esto para evaluar en cada uno de los edificios. Entonces, las pérdidas probables teniendo en cuenta las diferencias en la intensidad de los sismos que se presentan en las ciudades del país, en las diferentes ciudades del país. Bueno, entonces ahora bien, en este estudio la vulnerabilidad se cuantifica según la combinación de los materiales de construcción, el tipo de edificio, el uso del edificio, el número de pisos y la edad. En cuanto a la curva de vulnerabilidad, se obtiene pues relacionando el nivel del daño medio y la intensidad sísmica. Cuando se analiza esta metodología, se puede observar que hacen falta variables del propio material, en este caso pues de la madera, como por ejemplo sus propiedades estructurales, el valor de la carga en el cual se genera el cizallamiento en los muros de corte, o bien sea en las vigas o demás, o sea, el valor de la carga que pueden soportar, entre otros aspectos, que hacen parte de la curva de vulnerabilidad. Bueno, o sea, esto hace que la curva de vulnerabilidad sea sesgada, generando desproporciones a la hora de examinar la viabilidad de construir edificaciones de madera en el país.
Entonces ahora en cuanto al siguiente artículo, que pues fue elaborado por Saldaña y colaboradores en el 2005, se desarrolló una metodología que permitía evaluar la vulnerabilidad indicativa en un predio, pues en un lugar en específico. Además, calcular las pérdidas probables, estructurales y no estructurales que pueda presentar una edificación ante un sismo en específico. Para el cálculo de la vulnerabilidad se tuvieron en cuenta el nivel de daño que puede presentar en un tipo de construcción dividido en un sismo con cierta intensidad. Y pues además esta vulnerabilidad se puede relacionar con un índice de daño que mencionaban en el artículo. Para cada intensidad de movimiento, que en el caso de estructuras de madera, el índice total de daño es igual al índice de daño estructural. Entonces, este artículo puede denotar que la información es limitada, tanto para el cálculo de las vulnerabilidades que menciona como para los índices. Y pues de las pérdidas también de materiales estructurales y no estructurales. Por lo cual, pues si se llegara a aplicar en el país esta metodología, se incurriría en un error muy grave. Ahora, por último, tenemos el estudio elaborado por Álvarez y González en el 2019, que tenía como objetivo la estimación de la vulnerabilidad física y la determinación de los posibles daños a nivel de la infraestructura que se puede generar por un riesgo sísmico, teniendo alto detalle en la obtención de las pérdidas de cada edificación por medio de cálculos de estimación de daños según el tipo de material con el cual se elaboró cada una de estas estructuras. La información sobre la resistencia de estructuras en madera no se presentó, lo que quiere decir que no se tuvo en cuenta a la hora de elaborar el estudio, pero aún así se presentaron curvas de fragilidad para estructuras elaboradas en este material, en madera. Bueno, entonces, como se puede notar, en todos los estudios abordados, la metodología propuesta e implementada no fue la adecuada para el estudio de las estructuras en madera, lo que induce lo que conlleva a que hay grandes vacíos. Y pues desde hace varios años, en cuanto al estudio de las pérdidas sísmicas en estructuras de madera, además de la influencia que tienen las propiedades estructurales en dichas pérdidas. Bueno, finalmente, después de lo que ya se mencionó, es importante que en el país se implementen metodologías como la aplicada en el artículo estudiado, ya que permite estimar de manera adecuada cuáles serían las pérdidas generadas por los sismos o por los terremotos que se pueden llegar a presentar, que pues aunque no se den de manera recurrente, se presentan y generan estragos tanto en el mismo instante en que comienzan como a futuro. Y pues así afectarían económicamente a los propietarios de estas construcciones, de estos edificios, así pues como sucede en Estados Unidos. Entonces, la metodología que ellos proponen puede aplicarse al momento de elaborar los muros de corte y saber en qué gastos podría incurrirse en caso de que se presente el fenómeno y el muro tenga una baja resistencia a los movimientos sísmicos. Y pues asimismo se pueden formular acciones para aumentar esta resistencia y pues que estos gastos en los que se tendría que incurrir pues no se tengan que hacer. Bueno, y pues este aspecto de la evaluación sería fundamental para cada tipo de estructura, teniendo en cuenta que en la norma NRS 10 se menciona, por ejemplo, que para cerchas debe asegurarse que los apoyos resistan las fuerzas horizontales originadas en sismos. Para arrostramientos, muros de corte o diafragmas deben hacerse análisis detallados para contrarrestar las fuerzas originadas por los sismos. Igualmente, y se menciona también, que todos los elementos deben estar correctamente unidos entre sí. Esto nos conlleva a que debe cumplirse lo establecido en la norma NDS 2018, que pues según sea pertinente para cada tipo de construcción para que no se presenten contratiempos. Y pues en conjunto, si se cumplen con todas estas normas, recomendaciones y disposiciones, en Colombia la elaboración de edificaciones en madera podría llegar a aumentar significativamente. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.